Buen día, mi nombre es Daniela Méndez, soy estudiante de Administración Pública de la Universidad La CUN. Eh, este es un proyecto de aula para la materia de estadística descriptiva del profesor Leo Rodrigo Gil. Bueno, haciendo una pequeña introducción al proyecto de aula, exploraremos el campo de la estadística descriptiva, que es un tema abordado, con la va fundamentado. La estadística descriptiva nos ofrece una investigación a detalle frente a los temas a solucionar. La estadística descriptiva es fundamental para la administración pública, ya que nos ofrece el detalle de las herramientas para definir elementos básicos en la toma de decisiones como la media, mediana y moda, que más adelante lo vamos a ver con una graficación como diagramas de barras, histogramas, etcétera, los cuales nos ayudarán en la obtención, organización y descripción de la información que nos requiera. Eh, la relación que tiene la administración pública con la estadística nos da como la necesidad de recursos o la ineficiencia de los programas mediante la identificación de la tendencia. También la rendición de cuentas es otro tema fundamental y por la que la estadística se puede presentar de manera muy clara y concisa. En la vida cotidiana la estadística se presenta mucho y así nos facilita como ver nuestro entorno, como los fenómenos de las actualidades, que es política pública, enfermedades, etcétera. También vamos a analizar las variables, en este caso son tres que vamos a trabajar en este video. La variable es un elemento característica que puede cambiar o variar su valor. Las variables son fundamentales en la investigación para medir y controlar elementos, comprender las relaciones de causa y efecto y son claves en la formulación de hipótesis y en el análisis de datos. La segunda variable es la variable discreta, que es un tipo de variable estadística que solo se puede tomar un número finito o contable de valores y que no permite valores intermedios entre dos valores consecutivos. La tercera variable es aquella que puede adquirir un número infinito de valores dentro de un rango o intervalo, es decir, la variable continua. Bueno, siguiendo con los objetivos de este proyecto, vamos a dar explicaciones frente a los temas a tratar, que es lo que estamos haciendo, solucionar dos ejercicios, que en este caso va a ser uno de variable discreta y otro de variable continua, y por último dar referencias y conclusiones frente al tema tratado. Eh, También los objetivos para este proyecto es desarrollar análisis en los datos discretos y continuos, entender conceptos fundamentales y aplicar las fórmulas y técnicas que nos demostró el curso y las clases virtuales, interpretar los resultados y mejorar la resolución de los problemas como lo vamos a evidenciar. Bueno, siguiendo, tenemos la idea de ejercicio A, que en este caso es una fábrica de gaseosas que proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realiza un test de aceptación de dicho sabor en una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual número de niños de ambos sexos, es decir, 40 niños y 40 niñas, de 5 a 12 años de edad, residentes del barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá. Utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación, los puntos obtenidos en los niños fueron los que se evidencia ahí en la presentación. Tomando la referencia anterior, tenemos que resolver la caracterización de la información, la tabla de distribución de frecuencias y dar 5 interpretaciones con gráficas y calcular las medidas de posición y dispersión, que es lo que vamos a seguir. Dando paso, vemos ahí que anexé la tabla de frecuencia, pero pues no la vamos a trabajar profundamente. Vamos con la caracterización de la información. Vemos que el objeto 1 de estudio es la aceptación de un nuevo sabor de gaseosa en niños. Segundo, la población, todos los niños de 5 a 12 años de edad residentes en el barrio Las Ferias de la ciudad de Bogotá. Eh, Tercero, la muestra, 80 niños, 40 niños y 40 niñas de 5 a 12 años de edad residentes en el barrio de Las Ferias de la ciudad de Bogotá. El atributo, por,
por cierto, es el grado de aceptación del nuevo sabor de la gaseosa. Y por último, la variable, que es la puntuación obtenida en la escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Bueno, seguimos y vamos con las interpretaciones. En este caso, se ve que la frecuencia absoluta, y como vemos aquí de últimas, solo 6 niños de los 80 dieron a la escala de puntuaciones altas, que este va de 9 a 10, indicándonos así que hubo aceptación, pero no tendremos un producto estrella, sino más bien ordinario en el mercado. También demuestra que los niños consideraron que el sabor era como sobresaliente, pero pues no tanto. Luego seguimos con las frecuencias absolutas acumuladas, que se entiende que el 50% del rango de puntuación tuvo puntuaciones superiores por los niños. Aquí se evidencia que tuvo valores mayoritarios. Luego se evidencia en la frecuencia relativa que el 25%, que equivale a 20 niños, que en este caso fue el mayor número al cual le dieron la calificación estándar alta, es de 7 puntos, demostrando así que la aceptación destacada es de este nivel, como lo evidencia aquí este gráfico. Luego, siguiendo con la frecuencia relativa acumulada, vemos que en esta gráfica el 80% de los niños calificaron el sabor con hasta 7 puntos, lo que nos indica que la gran mayoría pues está en un rango de aceptación entre 2 y 7. Y por último, observamos que el 100% de los niños calificaron el sabor hasta 10 puntos, lo que significa que todas las respuestas quedaron distribuidas dentro de la escala de 2 a 10 y ninguna quedó fuera del rango de puntuación establecido pues en la encuesta. También 15 implementar las medidas de posición. En este caso vemos que la media, que es el promedio de aceptación, está entre 5,925, sobre el cual nos indica que los niños calificaron el nuevo sabor de la gaseosa sobre esta media, y que es una aceptación moderadamente positiva, ¿no? También vemos que este valor central nos indica que la encuesta arrojó una puntuación de los niños que es de 6, y en la cual se evidencia que es el 0,20 de frecuencia relativa. Luego sigue la moda, es el valor que se repite más en el rango de puntuación y es de 7, como lo evidenciábamos antes en la frecuencia relativa, y siendo así el puntaje más común en los que los niños eligieron más que cualquier otra puntuación. Siguiendo, también tenemos aquí las medidas de posición, que son los indicadores estadísticos que nos permiten resumir los datos para tener una mejor efectividad. Y como lo decía antes, la moda es de 7 puntos para esta gaseosa, lo cual a mí no se me hace un producto aceptable que nos vaya a dar pues grandes significa grandes posibilidades de tener pues un buen puntaje en la empresa. Y también vemos que la mediana es de 5,9, la media es de 6 y pues la moda de 7. También vamos con las medidas de dispersión. En este caso vemos que la varianza es de 4,3, 7,41, y nos da que podemos obtener este resultado, lo cual es baja, considerando así que la mayoría de los niños calificaron la bebida cerca del valor de la media, que en este caso el valor es de 5,925, demostrándonos así que no hubo grandes límites. Luego, el coeficiente de la variación es del 2,61, qué pena, del 2,61%, y la desviación estándar del 2,09, indicando que los niños tuvieron opiniones similares, obteniendo así que la congruencia en el sabor de obteniendo así la congruencia en el sabor de la bebida. Luego seguimos con la finalidad del ejercicio. Vemos que
la media, la mediana y moda están todas por encima de 5. La mayoría calificó entre 5 y 8, siendo el 6 el valor central. Hay baja dispersión en las respuestas y también concluimos que tiene potencial comercial, al menos dentro de segmentos de niños del barrio de las ferias, pero no sabemos si tendrá un buen porcentaje de validación pues en todo Bogotá. Luego seguimos con la idea del ejercicio B, que en este caso nos dice los datos siguientes corresponden a los clientes que se atienden a diario en un restaurante, a los que se les sirve almuerzo durante 160 días hábiles, como lo observamos ahí en la presentación. Tomando la referencia anterior, vamos a tener que resolver la caracterización de la información, la tabla de distribución de frecuencias, que no la vamos a profundizar, las interpretaciones, la graficación con las 5 interpretaciones y calcular las medidas de posición y dispersión. Vemos ahí la tabla de frecuencia anexada y vamos con la caracterización de la información, que en este caso es objeto de estudio, es el número de clientes atendidos diariamente en un restaurante, la población todos los días hábiles en los que el restaurante atiende clientes, la muestra 160 días hábiles en los que se registró el número de clientes atendidos, el atributo, número de clientes atendidos y por último la variable, la cantidad de clientes atendidos diariamente, que en este caso es una variable cuantitativa. Bueno, siguiendo, vamos con las interpretaciones. Aquí observamos que solo 3 días en los que se atendieron una cantidad de clientes entre 74,6 y 78,8, observando que fueron los picos de los 160 días. Estos valores aparecen en las variables de la tabla de frecuencias. También vemos aquí en la ojiva que el restaurante atiende un número creciente de clientes en intervalos altos. Por ejemplo, hasta el intervalo 5,7 que está acá, se han atendido clientes en 68 días, mostrándonos así una tendencia más frecuente en ese rango. Luego seguimos aquí con el 23,13% de los días que se atendieron entre 62,0 y 66,2, que aquí se evidencia el intervalo, por así decirlo, de 64,1 y de los clientes que también se representa una frecuencia significativa de atención en esos días. Luego seguimos con el cuarto intervalo, que en este caso es 57,7, se ha acumulado el 42% y de la atención diaria al cliente, lo que nos indica que casi la mitad del tiempo el restaurante atiende menos de 56 clientes. Y por último, aquí evidenciamos en el polígono de frecuencia, en la ojiva de frecuencia relativa, la quise hacer los dos, porque pues se evidencia muy bien cómo trabajamos ahí la muestra. Y la curva de acumulación demuestra un crecimiento, mírenlo acá, acelerado hasta el valor central. Luego se aplana, como se evidencia acá y acá, lo que refuerza la idea de una distribución simétrica con una moda clara. En este tipo de análisis permite una mejor planificación de inventario, obviamente, y del personal que vayan a utilizar en el supuesto restaurante. Pues más del 90% de los días se concentran en un rango de atención entre 53 y 66 clientes. Luego seguimos con las medidas de posición, también las quise graficar pues para que se vieran mejor, se evidenciaran mejor. Y vemos que la media en promedio, el restaurante atiende aproximadamente 58,4038 clientes por día, siendo útil este valor para aplicarlo en la planificación de los recursos diarios mínimos como el personal, los gastos, deudas, etc. La mediana, vemos el 50% de los 160 días se atendieron a menos del 59,02 clientes. Y por último vemos la moda, que es uno de los valores más frecuentes,
de clientes atendidos, que fue el 60,88. Aquí sobresale. Las medidas de posición, esta también tiene 4 medidas de posición y son estas las principales, y luego siguen las medidas de posición, que es el cuartil, decil y el percentil. Yo en el cuartil quise trabajar con el primer cuartil, que en este caso se da la interpretación que se da a conocer que el 25% de los 160 días el restaurante atendió menos del 53,88, indicando así una capacidad mínima de atención en los días de baja afluencia. También en el decil quise trabajar el decil 4, que es el 40%, y nos da que el 40% de los días atendió el restaurante un rango de clientes inferior a 57,24, segmentando así el comportamiento general que trabaja el restaurante para implementar medidas de mejora. Por último, quise trabajar el percentil 95, que en este caso es el 5%, perdón, y diciendo así que el 95% de los días el restaurante atendió menos del 69,8 de clientes, y solo el 5% de los días superó esa cifra. Para este porcentaje es importante plantear medidas que ayuden más que todo a no sobreestimar la demanda, y que se hagan actividades o promociones de descuento para ayudar también al restaurante. Ahí vemos las medidas de dispersión, que en este caso la varianza que vemos es una varianza moderada, que indica que la atención al cliente no es completamente uniforme, pero tampoco es altamente dispersa, lo cual nos da a entender que el restaurante tiene una clientela relativamente constante. La desviación estándar vemos que es de 7,10. Esta desviación estándar es aceptable, permite al restaurante construir operaciones diarias en un rango estimado de 51,5 y 64,1 de clientes en la mayoría de los días. Por último, vemos el coeficiente de variación, que tiene muy baja variabilidad relativa, pues solo representa el 12,16%, y este resultado nos da una buena señal para la gestión del restaurante. Bueno, aquí evidenciamos la finalidad del ejercicio y las referencias, y por último las conclusiones. Para finalizar, a través del análisis que realizamos, evidenciamos una variable discreta y una variable continua, considerando los resultados y toda la ejecución de los ejercicios. Se muestra la importancia de aplicar herramientas de la estadística para interpretar los resultados de los ejercicios de una manera clara, y en el caso de la variable discreta observamos que los valores tuvieron una alta concentración en el rango de puntuación medio y una baja dispersión, como lo mencionábamos hace un momento. Esto reflejó una aceptación, pero en mi punto de vista no es un producto que alcance las expectativas de excelencia que otorga la empresa. Por otro lado, el análisis de la variable continua mostró una distribución más amplia. A mi consideración, va más arraigada a la toma de decisiones operativas en un entorno comercial o empresarial. En ambos ejercicios se aplicaron las mismas temáticas de estadística, y eso permite tener un campo más grande en comprensión de la estadística. Obviamente, pues es una herramienta infalible en la resolución de problemas y el resultado claro del análisis propuesto. Muchas gracias.